presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para. Buenas noches, mis hermanos, bienvenidos a este espacio de Momentos con Dios. Hoy les traigo un mensaje basado en la palabra voluntad. Y nos vamos al libro de Romanos 12:2. Y dice así la poderosa palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, mis hermanos, la palabra voluntad significa que es la capacidad humana para decidir lo que sea o se desea o no. Esa es la voluntad de nosotros y el Señor nos ha dado su libre albedrío, pero su voluntad se manifiesta en que es buena y agradable, porque Él desea buenas cosas para nosotros y es perfecta porque Él es un Dios que cumple promesas. Así como nos da promesas en la palabra, Él nos las cumple. Pero esas promesas son cumplidas por el Señor siempre y cuando nosotros tengamos un caminar en Él adecuadamente, con una buena actitud. Y cuando nosotros decidimos caminar en Él, elegimos hacer su voluntad. En Salmos 48 dice la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es cuando caminamos en Dios, porque ya lo conocemos, ya sabemos lo que Él desea para nosotros y hemos aprendido a cumplir sus estatutos. Somos temerosos de Dios. Entonces, cuando aprendemos a caminar en Dios, ya nuestro corazón se regocija porque sabemos que estamos haciendo lo bueno, ¿sí? Y en Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos nosotros somos llamados a cumplir propósitos en Dios, pero no todos lo hacemos, porque nosotros en ese momento no nos sentimos capacitados para hacerlo. Muchas personas no predican el evangelio porque no creen estar capacitadas, y nosotros, para predicar el evangelio, solo tenemos que llevarle a esa persona el amor de Cristo, lo que nosotros hemos recibido, y tenemos que aprender a escudriñar la palabra de Dios para nosotros estar enriquecidos, para poder dar de lo que hemos recibido de parte de Dios, poderlo dar. Esta palabra es bien hermosa porque de la voluntad dependen muchas cosas. De allí parte, esta palabra es una base. ¿Por qué? Porque desde allí tú empiezas a hacer las buenas obras, si tu voluntad es en el camino del Señor. Específicamente porque nuestra voluntad no lo es a veces. Nuestra voluntad propia lo que hace es, a veces tenemos fallas morales. En el alma es que se presentan las fallas, porque ya nosotros somos personas almáticas. Entonces, por lo tanto, nosotros no nos sometemos, nos negamos a la disciplina, que es importante, porque la disciplina es la que te va a traer a ti la bendición, porque empiezas a caminar en lo bueno, en lo correcto y en lo que el Señor desea para ti y para mí. ¿Nos negamos a qué? A la restauración, porque a veces venimos dañados del pasado. Cuando llegamos a Cristo, llegamos muy maltratados. Entonces no nos negamos a reconocer los pecados que hemos venido trayendo y no
no soltamos eso, no somos libres. Entonces, por lo tanto, no podemos caminar libremente en la palabra de Dios. O sea, no somos honestos. Entonces, esa voluntad que nosotros llevamos no es la correcta, no es la que el Señor desea para nosotros. Entonces, mis hermanos, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Esa es otra. No, ya les dije que no confesábamos nuestros pecados, que eso es tremendo porque no vamos a poder ser libres, como les decía. Y otra cosa es que no caminamos libremente en Cristo, o sea, no somos testimonio, mis hermanos. Cuando nosotros estamos enfrascados, cuando vamos a la iglesia, pero no soltamos lo que tenemos, no conocemos al Señor, no estudiamos la palabra adecuadamente, no nos alimentamos, no oramos, hermanos, no estamos fríos. Nosotros no podemos dar nada si no estamos recibiendo de corazón las cosas. Entonces, la voluntad del Señor es diferente, porque el Señor desea para nosotros grandes y hermosas cosas. Les traigo también en Primera de Santiago 18. Busquemos la palabra de Dios en Santiago. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros fuimos hechos por la palabra de Dios, porque el Señor lanzó la palabra y la palabra nos enseña el fruto del Espíritu Santo. De ahí deriva de que nosotros en Gálatas 5:22 pues nos enseña de que nosotros llevamos los frutos del Espíritu, que es la bondad, la paciencia, la benignidad. Ya nosotros conocemos los frutos. Cada uno lleva su fruto. Pero para que esos frutos se den, nosotros tenemos que caminar en la voluntad de Dios. Porque es difícil nosotros llevar esos frutos cuando tenemos ira, cuando tenemos enojo, cuando tenemos contienda con nuestros hermanos. Entonces el Señor nos guía a hacer su voluntad por medio de la palabra de Dios. Les traía un ejemplo corto que es el de Jonás. Jonás fue un siervo que el Señor le dio una orden. Eso está en Jonás 1:1. El Señor le dijo a Jonás que le dijo en 1:2, dice: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Bueno, el Señor le dio esa orden a él, pero él lo que hizo fue apartarse de su presencia. No lo hizo, no fue obediente a la palabra de Dios. Ya sabemos que por desobediencia fue tragado por un pez, y que bueno, pero al final de esta historia de Jonás, él cumple el propósito de Dios, porque así nosotros nos ponemos a dar vueltas y vueltas, y al final tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque nosotros no tenemos otra salida. Porque cuando estamos lejos de la voluntad de Dios, mi hermano, nosotros estamos en un caos. Por lo menos en este tiempo es necesario que nosotros, mi hermano, de corazón les digo, busquemos de la presencia de Dios, estemos en comunión con Dios, porque si bien sabemos que estamos en el tiempo difícil, aún no hacemos nada por eso. No hacemos la voluntad de Dios ni siquiera oramos. Entonces en este tiempo es necesario que estemos guardados, que oremos al Señor, que nos ayude a salir de todas estas dificultades, pero agarraditos de Él, haciendo su voluntad, cumpliendo sus mandatos, sus estatutos. Ese es el deseo que Él tiene para nosotros. Ya en nosotros está hacerlo o no, ser las personas correctas o no serlo, porque el Señor a ti no te va a obligar absolutamente a nada. Simplemente Él te da la palabra, te dice: hijo mío, haz esto, y ya eso está de parte de nosotros, hacerlo o no hacerlo. ¿Cómo no vamos a dar testimonio? Tenemos que dar testimonio como cristianos que somos, para que nuestros hermanos puedan ver que caminamos realmente en la palabra de Dios,
que estamos firmes en la palabra de Dios y que ellos puedan confiar también en nosotros, porque hay personas que nos llaman a que pedir oraciones por sus hermanos. Tenemos que hacer esa voluntad también, porque ese es el deber de nosotros como cristianos, estar orando por nuestros hermanos. Y eso es algo que todo el tiempo sucede, y más en este tiempo. En este tiempo tenemos que estar unidos y orar unos por los otros. El deseo del Señor es nuestras prioridades para Él. La prioridad para el Señor es que nosotros estemos en las cosas celestiales, estemos pendientes de las cosas celestiales, porque Él es el más interesado en que nosotros ganemos una salvación, que no nos perdamos. Nosotros somos sus ovejas, nosotros somos su redil. Nosotros para el Señor somos muy valiosos, y eso tenemos que cuidarlo si de verdad queremos tener una salvación. El Señor nos atrae en el reino de los cielos. En Apocalipsis 3:20 el Señor dice esta palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira, mi Señor es tan hermoso que Él pide permiso. Él no llega a tu vida a entrar sin permiso, ni Él es un caballero. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nos encontró, Él entró con lazos de amor. El Espíritu Santo de Dios fue quien nos convenció a nosotros de seguir la palabra, de seguir ese camino que nos da vida, nos da esperanza. ¿Cuántas faltas de esperanza están en estos momentos? ¿Cuántas personas han perdido sus empleos o no tienen para pagar sus compromisos? Y eso se les dificulta, mis hermanos. Yo sé que muchos de los que me están viendo a través de la pantalla, sé que están en necesidades. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que primeramente orarle al Señor, confiar en que Él va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Nosotros somos testimonio, yo les decía, porque es que el Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida que tenemos que agradecer. Solamente con levantarnos y abrir los ojos y respirar, eso es un milagro de Dios, mi hermano, que usted haya amanecido con vida. De verdad que mi Señor es maravilloso. Cada uno de nosotros tiene algo que contar de lo que ha hecho Él en nuestra vida. Yo le agradezco a Dios tanto por mi familia. Mira, ahora todos estamos predicando la palabra de Dios por medio del internet, por Zoom, por tantas cosas que hemos estado trabajando. Mis hermanos de sangre, ellos también son cristianos y ellos están en otras iglesias, pero están haciendo también la misma labor. Y eso es grandioso, mis hermanos, porque ustedes saben cuántas personas perdidas están en esta hora, cuántas personas han muerto hasta el día de hoy y no sabemos si alcanzaron salvación o no. Entonces nosotros tenemos la virtud de que estamos a tiempo de seguir esa voluntad que el Señor quiere para nosotros. El Señor es maravilloso, el Señor desea tantas cosas buenas para sus hijos. Él es hermoso, hermano. Yo no tengo sino que agradecerle a Dios por todo, por la iglesia en que estoy, por mis hermanos que conocí, porque entre otras cosas el enemigo nos aparta de todo lo anterior, el viejo hombre. Dejamos amistades porque ya no quieren estar con nosotros, porque ya nosotros no hacemos lo malo, mi hermano. Simplemente por eso, porque esa disciplina que yo les hablo no es más sino que seguir los estatutos de Dios. Estar centrados en la... Mira, el único que nos ayuda a hacer las cosas correctamente se llama Jesucristo. Porque en nuestra propia voluntad nosotros nos desenfrenamos. Llega el problema y no sabemos qué hacer. No sabemos cómo enfrentar el problema. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú sabes que tú puedes ir a un Padre, orarle y pedirle, decirle: Señor, te necesito, Padre de la gloria. Ayúdame a resolver este problema y este problema, lo que se te presente. Y vas a ver que tú vas a tener un entendimiento, porque los dardos del enemigo vienen a tu mente, así como lo dice la palabra de Dios. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, y solamente eso lo logramos es
con la palabra de Dios. El Señor es quien nos hace ver las cosas correctamente. Él nos exhorta, Él es un Dios bueno, mis hermanos. Él nos exhorta es para bien porque somos sus hijos y tenemos que aprender a caminar bajo su voluntad, como lo dice la palabra. Y Salmos 34:19, termino con esto y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Él es el que nos va a librar de todo, mi hermano. Él es el que nos va a sostener en este tiempo. Él es el que nos va a dar esa libertad que necesitamos. Y te va a abrir ese entendimiento para que tú puedas resolver todas las cosas que te presenten a diario. Porque la lucha de nosotros es diaria. Entonces, si no estamos preparados, si no preparamos a nuestros hijos, si nosotros la familia no la tenemos en armonía, mis hermanos, Dios te manda a que te esfuerces, seas valiente, que no decaigas. Mis hermanos, les traje este mensaje de voluntad. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. No dejes de seguir al Señor Jesucristo. Confía en Él y Él hará. Bendiciones, mis hermanos. Hasta una próxima. Amén.